ya aparezca en las jornadas médico-quirúrgicas, nos habla de que es un tema que ha ido en auge, que está en discusión, que está en desarrollo y que es importante que lo empecemos a conocer y a tratar en este tipo de foros para darlo a conocer y podamos tener un panorama más general de lo que venimos haciendo. Es importante saber que ya desde hace varias décadas tenemos realización de ultrasonido por médicos no radiólogos, que esto es muy importante. Hay diferentes áreas de especialidades, como son los reumatólogos, los cardiólogos, los ginecólogos, anestesiólogos, intensivistas y urgenciólogos, que han a lo largo de ese tiempo desarrollado y complementado su práctica diaria con este método como una buena herramienta para hacer unas mejores evaluaciones o hacer procedimientos más seguros en sus pacientes. La pregunta que les hago yo ahorita al principio es si también esta herramienta nos puede ser útil en el ambiente hospitalario a nosotros los neumólogos en la valoración de nuestros pacientes. Y espero que al final de la charla tengamos al menos una opinión un poco más clara de lo que se puede lograr. Existen protocolos, los que más han desarrollado en el ultrasonido como especialistas no radiólogos es el grupo de intensivistas y de urgencias médicas en las unidades. Vamos a ver que hay varios ejemplos de protocolos ya establecidos que se ocupan día a día en las diferentes unidades. Entre ellos vamos a ver el protocolo del FAS y el FAS-E, que es un protocolo hecho para pacientes de trauma que se hace en la valoración al llegar el paciente y que conlleva el descartar la presencia de daño a órgano abdominal, así como la presencia de hemoperitoneo, que ese sería el FAS, y el FAS-E que involucra una extensión de estudio ultrasonográfico a nivel del pericardio para descartar también tamponade, descartar neumotórax y descartar hemotórax. Esto no debe tardar más de 4 minutos y esto lo hace de manera cotidiana el urgenciólogo en su sala. También tenemos ya varios protocolos que se han instaurado en las terapias intensivas. Ustedes ya los habrán escuchado con anterioridad, que es el protocolo Blue y el protocolo FAS. Estos protocolos fueron diseñados en los pacientes críticamente enfermos. El primero de ellos, que es el Blue, es un protocolo destinado para poder evaluar lo que es la insuficiencia respiratoria aguda en el paciente que llega al área de urgencias y que posteriormente pasa a una sala de terapia y que no se sabe con certeza qué es lo que está pasando. Entonces sabemos que a través de un abordaje ultrasonográfico podemos clasificar diferentes tipos de perfiles a través del ultrasonido que nos genera los artefactos pulmonares y podemos caracterizarlos y tal vez poder proponer diferentes escenarios clínicos en los que el paciente se puede encontrar. Mientras que el protocolo FAS, como también les comenté, que es otro protocolo que se puede utilizar de manera rutinaria en la cabecera del paciente, es evaluar lo que es la falla circulatoria aguda. Y esto a través también de un rastreo ultrasonográfico inicial que se hace con un ventaneo cardíaco para ver estructuras cardíacas y descartar que no pueda tratarse de algo como un tamponado, una tromboembolia pulmonar, y de ahí, junto con el apoyo del protocolo Blue, a través de los diferentes tipos de perfiles, de patrones de perfiles de artefactos, ir descartando de manera secuencial los patrones hemodinámicos, como puede ser un shock obstructivo, un choque cardiogénico, y posteriormente pasar a la parte que es el endpoint de este protocolo, que es el administrar el tipo de soluciones para evaluar si pudiese tratarse de un choque hipovolémico o un choque distributivo. Obviamente con esto lo que quiero señalar es de que el ultrasonido tiene también su herramienta muy importante en las terapias intensivas. Con lo anterior, dando este panorama de estos ejemplos, tenemos que decir que la literatura en la última década ha crecido mucho en el tenor de si realmente el ultrasonido es una herramienta útil en la evaluación pulmonar de nuestros pacientes. Y la respuesta es que ha habido en PubMed, si ustedes se meten a revisar, hay cientos de artículos que ya van encaminados a caracterizar ciertos perfiles dentro de las patologías respiratorias que podemos ir abordando con el ultrasonido. Por ejemplo, ustedes se preguntarán qué tanto rendimiento diagnóstico nos puede ayudar. Y por ejemplo, en este artículo que salió en Chest en el 2015, donde engloban las principales patologías respiratorias que se pueden beneficiar de un abordaje a nivel de terapia intensiva y comparándolo con el gold standard, que la mayoría de las veces es la tomografía computarizada, vamos a ver que las sensibilidades y las especificidades son muy buenas. ¿Cuál es la ventaja? Que lo hacemos en la cabecera del paciente. ¿Cuál es la ventaja? Que el paciente no se expone a un traslado o que sus condiciones hemodinámicas no lo permitan y podemos acercarnos o podemos hacer evaluaciones muy completas en la sala del paciente.
Hay un artículo que ya gran parte de los médicos residentes de neumología conocen y que yo considero que es un punto de inflexión donde la mayoría se hizo un panel de expertos, por así decirlo, un comité de expertos donde se trató ya por fin de unificar toda la cuestión del ultrasonido pulmonar. Y eso se hizo a través de recomendaciones basadas en la evidencia científica que había hasta ese momento. Los principales ponentes que publicaban todo el tiempo en diferentes centros en todas partes del mundo empezaron de alguna u otra manera el poder unificar estos criterios tanto en adultos como en neonatos y en pacientes pediátricos. El enfoque unificado abarcaba lo que es la terminología, la tecnología, la técnica, los resultados clínicos y el costo-efectividad, así como la investigación futura de dicho procedimiento. ¿Por qué es un punto de inflexión? Porque es algo como lo que comentó el doctor Selman hace rato, ¿no? Al principio todos hacían un poco de todo, cada quien tenía su perspectiva, cada quien hacía sus propuestas, pero a partir de publicación donde se suman los mayores expertos en el área, pues ya podemos empezar a poder ponernos de acuerdo y empezar a hablar el mismo idioma en todas partes del mundo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en urgencias? Bueno, les vamos a platicar. Pues rápidamente vamos a ver que el día a día es más habitual ya que los médicos residentes empiecen a hacer exploraciones ya dirigidas a sus pacientes en las evaluaciones respiratorias en la sala. Y esto es muy bueno porque obviamente estamos creando, el expertise, dos, nos estamos familiarizando y así como anteriormente era el estetoscopio de manera inicial, ahora el ultrasonido, junto con algunas otras pruebas que hacemos en nuestros pacientes, se está volviendo como parte de la evaluación inicial en los pacientes de urgencias. Obviamente, esto demanda el conocimiento anatómico del área que se va a investigar. Existen diferentes escuelas que esto lo dividen ya en cuadrantes. ¿Cuál escoger? Pues bueno, va a depender de la escuela o la preferencia de cada operador. Obviamente lo importante es siempre hacer una exploración sistematizada, abarcar todas las regiones y obviamente hacerlo de manera bilateral. Para poder empezar a hacer evaluaciones en nuestros pacientes en el área de urgencias, obviamente tenemos que conocer qué es lo normal, ¿no? Y algo importante que les tenemos que mencionar es que hay diferentes signos que nos pueden ayudar a saber cuándo, desde el punto de vista de la exploración ultrasonográfica, estamos hablando que se puede tratar de un pulmón normal. Y existen signos como es el signo del murciélago, donde cuando colocamos el transductor en una posición transversal al eje de los arcos costales, vamos a ver esta imagen que se ve las sombras acústicas de los arcos costales que estarían en las partes extremas. Vamos a ver lo que es la línea pleural y hacia el fondo vamos a ver otra línea que es una línea que es una reverberancia de la línea pleural que se refleja hacia el fondo y lo cual nos habla de que hay aire hacia abajo. El transductor en este caso estaría aquí en la parte superior, arriba veríamos la piel, el tejido celular subcutáneo y estructuras musculares. Podemos decir que es la unidad funcional en la exploración del ultrasonido que nos va a poder ayudar a hacer de manera ordenada y a poder hacer la cuantificación y la caracterización de lo que estemos revisando, lo que estemos encontrando. Otro signo importante que tenemos que ver como normalidad es el deslizamiento pulmonar, ¿no? ¿Esto qué nos habla? Pues nos habla que el pulmón, las hojas pleurales se encuentran adosadas y que se encuentra el pulmón expandido y que obviamente no hay nada que interrumpa este funcionamiento fisiológico. Si ponemos el modo M, que es un modo de movimiento que nos da el equipo de ultrasonido que la mayoría de los equipos traen, vamos a ver este patrón. La parte superior vamos a ver puras líneas que el equipo lo interpreta de esta manera, aquellas estructuras que no tienen movimiento. Entonces todo lo que no se mueva lo vamos a ver como líneas. Vamos a suponer que el transductor está en la parte superior, entonces vamos a ver los planos más superficiales y hacia la parte inferior los más profundos. La parte que tiene movimiento, que en este caso sería el pulmón, la vamos a ver con este puntilleo o este pixeleo, que podríamos decirlo, que es la parte donde el pulmón se está moviendo y que nos da el signo de la playa o el signo de la orilla de mar, ¿no? Es una analogía muy romántica, ¿no? Pero bueno, les traigo esta imagen para ver si ustedes lo prueban y ver si se parecen algo. Este signo que se considera como normal y que deberíamos de buscar de manera rutinaria.
Otro signo, que es el signo de la cortina, que es una exploración más baja cuando nos acercamos siempre hacia la base del diafragma, con los puntos, con las referencias anatómicas superficiales que ya conocemos, va a ser siempre muy importante porque es un punto estratégico de ubicación de nuestro transductor. Podemos ver la estructura hepática, podemos ver el diafragma y podemos ver el pulmón que entra y sale, ¿no? Sin profundizar más, obviamente esto nos hablaría que estamos en el contexto de un pulmón aparentemente normal, ¿ok? Siempre les digo a los médicos residentes que podemos hacer analogías, ¿no? Y es una analogía que nos puede servir mucho cuando hacemos la analogía entre el cielo y el mar. Y esto cuando ya de manera intencional buscamos patologías, ¿no?, en el interior del tórax que conlleven el cúmulo de gas intratorácico o el cúmulo de líquido a nivel intratorácico. ¿Qué es lo que tenemos? Que vamos a encontrar en las partes más superiores y anteriores el gas, y en las partes más inferiores y posteriores, en las partes declives, el líquido cuando queramos explorarlo. Y esto lo vemos en el neumotórax, lo vemos de manera muy frecuente en nuestra sala, cuando en el contexto del neumotórax vamos a hacer exploraciones anteriores, y esto se va a hacer de manera sistematizada de la parte más anterior hacia las partes posteriores. Y esto tiene que ser en todos los cuadrantes que ya revisamos, de manera ordenada, para poder identificar si estuviese algún artefacto. Y esto porque es importante que se los diga de esta manera, porque tenemos neumotórax que se van formando a lo largo del tiempo de esta manera. Si nosotros no nos acostumbramos a hacer rastreos completos en todos los espacios intercostales, puede ser que no logremos localizar este tipo de neumotórax, que en la radiografía pareciera que no lo existe, pero por ultrasonido lo podríamos localizar. Cuando existe neumotórax, existen diferentes artefactos que podemos identificar. En el caso del lado izquierdo vamos a una tomografía donde se ve un neumotórax que no es completo, donde todavía podemos ver parénquima pulmonar pegado a la parrilla costal, lo cual nos habla que el despegamiento de la pleura visceral y parietal todavía se encuentra en esta zona en proceso. Si nosotros viéramos un neumotórax completo, si pusiéramos el transductor en la parte superior, veríamos este movimiento veríamos la abolición del movimiento del deslizamiento pulmonar. Pero ¿qué es lo que pasa si localizamos el transductor en este punto? Veríamos lo que se llama el punto pulmonar, que es patognomónico de un neumotórax, donde vemos que la mitad, en esta imagen de ultrasonido, la mitad se mueve, la mitad no se mueve. De este lado vemos un patrón de líneas A, y de este vemos un deslizamiento pulmonar, vemos algunas líneas B, que eso es importante, que no deben de ser más de 3 y que estas nacen a nivel de la pleura. Si le ponemos el modo M de movimiento, que nos aumenta la sensibilidad del diagnóstico, vamos a ver el signo de la estratosfera, que es un signo muy importante que nos ayuda a confirmar el diagnóstico. Hay otro tipo de entidad que se llama neumotórax radiooculto. Este es un caso de urgencias donde llega un paciente con disnea, dolor torácico, alteraciones en el intercambio gaseoso, se revisa la radiografía, yo la veo normal, ya le pregunté a la doctora Lía, la ve normal, y al paciente se le hace un rastreo, se detecta el punto pulmonar, ¿no?, donde vemos que hay deslizamiento pulmonar en la mitad, y en la otra mitad no hay deslizamiento, lo cual nos habla que es el punto donde se están despegando las pleuras, y le hacemos la tomografía, que es el gold estándar, y vemos esta imagen de esta paciente. En cuanto al derrame, pues bueno, es muy importante saber que el ultrasonido nos ayuda a encontrar derrames muy pequeños, tales como de 3 a 5 mililitros. En la radiografía de tórax, por lo menos para poder localizar uno, tenemos que tener al menos 150 mililitros. Además, nos ayuda obviamente a poderlos invadir y a poder tomar muestras. En este caso, vemos aquí la presencia de esta imagen anecoica que nos habla de un derrame. Vemos una telectasia pasiva, ¿no?, de bordes lisos, con broncograma aerodinámico en su interior, que son estos puntillos y estas líneas hipercoicas, y vemos cómo el pulmón, en este caso no se mueve tan enérgicamente, pero hay ocasiones donde se puede mover de manera más importante hacia la zona de donde está el transductor. Y podemos encontrar en el modo M, podemos ver lo que es el signo del sinusoide, que lo único que nos habla es este movimiento del pulmón hacia el transductor, donde vemos crestas y valles. Si le ponemos Doppler color y el movimiento suficiente, podemos generar este efecto dentro del líquido que nos da el signo del color líquido.
¿Qué hay de los derrames complejos septados? Pues bueno, aparentemente, este es otro caso de urgencias. En esta radiografía podemos ver un derrame, ¿no? Aparentemente pequeño. Le hacemos la tomografía, vemos en la ventana paramediastino un derrame que en su apariencia no parece estar organizado. Le ponemos el ultrasonido y vemos ya que hay septos en su interior, y obviamente esto nos ayuda también al poder pensar qué vamos a hacer con nuestro paciente. El síndrome intersticial es muy importante, lo vamos a encontrar en pacientes que tienen cierto componente de congestión pulmonar y también en pacientes que sufren de procesos inflamatorios agudos, pueden ser infecciosos, reumatológicos. ¿Y por qué es importante el síndrome intersticial? Ya hace rato la doctora ya les comentaba que dentro de la evolución del edema agudo pulmonar tenemos una fase intersticial y otra fase alveolar. La fase intersticial se puede ver por ultrasonido, mientras que es muy complicado verlo a través de radiografías o tomografías. Y este síndrome intersticial cumple estos criterios, que es la formación de estos lung rockets que surgen de la línea pleural, borran las líneas A, son sincrónicas con el movimiento, son hipercoicas, son largas, forman como láser, se diseminan hacia la profundidad. Y cuando estas son de manera muy frecuentes o se ven muy cercanas, podemos hablar de septal rockets, y cuando prácticamente están pegadas podemos hablar de ground glass rockets, que es como algo similar al vidrio deflustrado. Este es el caso de un paciente con falla cardíaca, tiene una enfermedad de depósito a nivel de miocardio, pero aquí lo que quiero que vean es que vean este patrón intersticial que se ve adyacente, que corresponde al pulmón y que se ve adyacente al corazón. Y si hacemos la tomografía, veríamos este patrón tomográfico. Las consolidaciones, lo importante es ver un patrón tisular. En su interior podemos detectar lo que es el broncograma aéreo, que puede ser puntiforme o lineal, y este es dinámico con la respiración, que lo semejamos en las tomografías, lo vemos de esta manera. Tienen criterios pleurales, criterios parenquimatosos, y hay criterios vasculares que nos ayudan a definir mejor la consolidación. También otro gran apoyo que nos da el ultrasonido en el servicio es la distinción entre masas y consolidaciones. Cada una tiene sus características vasculares en cuestión de artefactos ecográficos, y nos puede dar información extra a la que nosotros podemos ver en una radiografía. En cuanto a la pleura, vamos a ver que el estudio de elección para hacer la exploración pleural va a ser el ultrasonido. Nos ayuda a detectar el engrosamiento pleural, que es cuando la pleura mide más de 3 milímetros, y nos ayuda a detectar también lesiones a este nivel. Cuando eso se asocia a derrame pleural y vemos estas lesiones a nivel pleural, la sensibilidad para hablar de un derrame pleural maligno es muy alta. Se va la sensibilidad y la especificidad aquí en lo que está en la diapositiva. Entonces, es de mucha ayuda, además de que también en el caso de que queramos hacer una biopsia guiada, nos ayuda a localizar el sitio ideal para la biopsia. Este es un algoritmo, no lo vamos a explicar todo. Lo único que quiero es que dentro de la evaluación de un paciente, que es cuando se hace por medio ultrasonográfico, tenemos que checar todo lo que son las imágenes de artefactos subpleurales, que es lo que acabamos de comentar, y las imágenes anatómicas, los cuales nos van a situar en diferentes escenarios clínicos respiratorios para poder definir el tratamiento posterior. Hay algo que también se conoce como las líneas C, que es muy característico en los pacientes que tienen enfisema. Estas líneas C, lo interesante es que es un artefacto que nos impide ver lo que yo les comentaba, que era la imagen funcional inicial que tenemos que buscar en cualquier paciente, que es el signo de murciélago. Como pueden ver, aquí no vemos el signo de murciélago, borra todos los artefactos que estamos acostumbrados a ver. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Los pacientes que tienen enfisema no son los mejores candidatos para realizarles un ultrasonido de primera instancia, aunque hay técnicas por expertos que aún así lo recomiendan, que sí se podría hacer. En cuanto al acceso, a la colocación de accesos vasculares, pues bueno, nosotros seguimos lo que son las recomendaciones por la Sociedad Americana de Cardiografía y también la Sociedad Cardiovascular de Anestesiología. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Que independientemente que nos vayamos a apoyar a través del ultrasonido para colocar accesos vasculares, la técnica y las referencias anatómicas no van a cambiar. Siempre tenemos que apegarnos a estas. El apoyo que tenemos con el ultrasonido es el poder localizar estas variantes anatómicas entre la relación arteria y vena, ¿no? El poder visualizarlos en diferentes cortes, y también
hemos aprendido que podemos realizar ciertas maniobras de compresión, utilizar el Doppler color y el Doppler pulsátil para poder tener mayor seguridad de la estructura vascular que vamos a funcionar. Los niveles de evidencia es 1A, ya sabemos que obviamente nos ayudan a mejorar la anatomía, la búsqueda de la anatomía de nuestros pacientes en cuestión vascular, reduce la incidencia de complicaciones y obviamente son de gran ayuda en los pacientes pediátricos, obesos y con coagulopatías. ¿Qué es lo que hacemos nuevamente en nuestro servicio? Pues bueno, tenemos una práctica diaria supervisada, a pesar de que no tenemos como tal un ultrasonido en urgencias, siempre el residente se las ingenia para poder encontrar alguno o nos prestan algún equipo de otro servicio. Y lo que hacemos es esto, ¿no? Aquí tenemos dos residentes donde están haciendo un rastreo en un paciente que se le va a hacer una punción para una toracocentesis, se busca el mejor sitio, ¿no? Todo se hace bajo la técnica que ya todos conocemos, se obtienen las muestras, aquí es la colocación de un acceso vascular, ¿no? En este caso definimos lo que es la arteria para poderla diferenciar y estar seguros que lo que estamos viendo es lo que vamos a proceder a funcionar. Aquí es otra imagen de otro procedimiento que se hace en urgencias donde se está colocando de manera guiada un acceso vascular yugular, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones? Pues bueno, el ultrasonido pulmonar ya sabemos que es una herramienta complementaria a los métodos convencionales de evaluación. ¿Esto qué quiere decir? No supera los gold standards que ya están establecidos, ¿no? Es accesible a la cabecera del paciente, tiempo real, libre de riesgos de radiación, mayor seguridad en los procedimientos de los pacientes. Y bueno, hoy en día ya existen protocolos de ultrasonido para el abordaje de la patología pulmonar con muy buenos rendimientos diagnósticos. Y el entrenamiento adecuado de la práctica cotidiana es fundamental para asegurar la expertise del éxito del procedimiento. En estas ya últimas dos diapositivas, pues bueno, les comento, aquí está una fotografía del doctor Daniel Lichtenstein, ya la mayoría de los médicos recientes de neumología lo conocen. Él es el principal precursor, el que ha desarrollado toda esta serie de protocolos para poder explorar y definir todos los artefactos pulmonares. Y hay una frase que en alguno de sus artículos menciona que el ultrasonido puede llegar a ser el nuevo estetoscopio visual para el médico, ¿no? Eso suena algo interesante. Y bueno, con esta última diapositiva me despido. Gracias a todos.